Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a su podcast Tópicos Educativos. Pues el día de hoy van a presenciar el capítulo 1 de la temporada 1, cuyo tema es pertinencia de la escuela moderna. Como podrán ver, pues empezamos de una manera muy tranquila y acabamos de una manera muy exaltada pensando la escuela moderna. La verdad es que es importante recalcar lo siguiente: este podcast va a ser un podcast de pensar preguntas, no de dar respuestas. Y desde esa perspectiva, pues siempre es muy importante que tengamos en cuenta que hay varias voces, varias posiciones, varias opiniones, pero lo importante es que a través de la argumentación pues lleguemos a comprender más el problema del que estamos nosotros trabajando. Ojalá puedan observarlo todo, ojalá puedan compartirlo. También estamos recibiendo sus comentarios en el correo que verán en la descripción del podcast. Y es importante también comentarles que queremos realmente ser un espacio abierto a las diferentes temáticas, a los diferentes posicionamientos que podemos tener y generar. Y cualquier persona, cualquier integrante de la comunidad académica puede enviarnos su solicitud, su correo, proponiendo un tema, proponiendo un debate, y aquí vamos a estar dispuestos a siempre estar escuchando y debatiendo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y les dejo con este contenido que ojalá sea de su agrado, y si es de su desagrado, mejor, porque la polémica también es muy importante para aprender, ¿no? Gracias. Pues bienvenidos nuevamente a su podcast Tópicos Educativos, ahora sí, iniciando con este capítulo 1 de la temporada 1. Y bueno, como les hemos venido anunciando, este es un podcast que tiene su peculiaridad en temáticas totalmente educativas, pero no sin olvidar el ámbito, digamos, de la historia y la época que nos está tocando vivir a nosotros. El día de hoy platicaremos un tema interesante, polémico, para algunas pedagogías ya superado, para otras no, digamos algo que se discute constantemente, que es la pertinencia de la escuela moderna. Suena muy general el tema, sin embargo, con Giovanni y con Marín intentaremos desmenuzar las características de la escuela moderna, las problemáticas y las ventajas, si es que las tiene, para una sociedad que le ha apostado a las instituciones educativas muchísimo para sacarnos de una barbarie y meternos en un progreso y estar, digamos, con las armas predispuestas para salvar esta especie que cada vez se hunde más, ¿no?, en diferentes aspectos socioeconómicos. A mí me gustaría comenzar con una cita. Sé que a Marín le desagrada tal vez esta perspectiva, pero bueno, justo para eso estamos aquí, para discutir. De este gran pensador ruso, que muchos le dicen alemán, pero nació en Kaliningrado, que es Immanuel Kant. Tiene un texto que se llama ¿Qué es la ilustración? Parece ser que puede ser un texto fundante justo de la modernidad. Ahorita Marín nos dará su punto de vista. Y es el primer párrafo con el que inicia este texto, escrito en 1784. Dice: la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servir del propio entendimiento sin la dirección de otro. Sigue el texto y al final lanza una frase que la hemos escuchado en muchos lados, discursos, conferencias, textos, ¿no? Esta frase: sapere autem, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. La modernidad vinculada a nuestra capacidad de razonar y de que esto impacte en el ámbito social. Y justamente la escuela moderna le ha apostado a que este tipo de capacidad de racionalizar el mundo es responsabilidad de la escuela, de ubicarlo en los alumnos y de que lo implementen. ¿Cómo ves, Marín? Primero, el propio concepto de modernidad de cuando empieza, porque hay varios autores que señalan que existen diversas modernidades, ¿no? Y el inicio de la modernidad, algunos sitúan con el Renacimiento y otros efectivamente con la Ilustración, pero tienen que ver con los campos de análisis y de las perspectivas que se está visualizando. Por ejemplo, en el arte es indudable que la modernidad empieza con el Renacimiento. La concepción moderna, que no contemporánea, porque es otro rollo, claro. La concepción moderna del arte se constituye en el Renacimiento. Pero si pensamos, por ejemplo, en el mundo de la escuela, ciertamente la modernidad empieza con ¿cómo se llama?
con la ilustración. Y sin embargo, la ilustración no deja de vincular aspectos de la educación monacal, de la educación religiosa, y lo único que hace que es cambiar de mitos y dioses. No sé. Es lo único que ¿Por qué mitos y dioses los canjea la ilustración? Por ejemplo, mientras la educación del antiguo régimen, por llamarle de esta manera, era una educación centrada en un dios cristiano, cambian al dios cristiano por la ciencia. También, no sé, la ciencia no tiene que ver con deidades, ¿o sea? Estamos hablando de mitos y dioses, y se entroniza la ciencia como un nuevo dios, y el otro es el mito de que mientras el dios cristiano, el antiguo régimen, nos va a salvar, es que acá la ciencia nos va a salvar. Y para empezar, si estamos al borde de la extinción humana y de un desastre ecológico mundial, en mucho tiene que ver la ciencia. Eso no se ha demostrado suficientemente, ¿no? Pero aún Giovanni, a ver, ¿la ciencia es un mito? No, la ciencia es una realidad. Tiene vigencia, sí, pero la ciencia es una realidad. Aquí la cosa más interesante sería, ¿qué queremos de la educación? ¿Cuál es la funcionalidad de la educación en el contexto actual? Entiendo la postura de las diferentes, el análisis de la modernidad y todo el show, pero a ver, plantémoslo a lo que nos lleva al día de hoy, a lo que nos lleva a la realidad de México, a lo que nos lleva a los contextos actuales de las personas que comemos, trabajamos, dormimos y volvemos a levantarnos a trabajar. ¿Cómo está realmente funcionando la educación para que las cosas sean distintas para nosotros? ¿Qué estamos buscando? Desde la parte desde la parte normativa, nuestra Ley General de Educación, nuestro artículo 3º, el Plan Nacional de Desarrollo que ya está por acabarse, el Programa Nacional de Educación tiene una visión de la educación que se supone es desarrollarle una serie de condiciones armónicas al ser humano para que pueda participar en la sociedad actual. Pero yo también tengo dudas al respecto de si nos está alcanzando como sistema educativo, como estructura formadora, como estructura nacional para desarrollar esos elementos. Yo creo que para responder a la pregunta básica sobre la funcionalidad de la escuela moderna en la actualidad, o en la época contemporánea, si queremos ser precisos, tenemos que visualizar cuáles son los principios que originan y conforman lo que es la escuela moderna. ¿Sí? Y es ahí donde tenemos que visualizar, porque por ejemplo Giovanni señala preparar para el sujeto actual, pero lo cierto es que uno de los principios básicos que originan y que va en la lógica kantiana el surgimiento de la escuela moderna es preparar la sociedad del mañana, no la sociedad del presente. Ese es un principio básico. Es decir, el propio Kant en este texto que tú con el que inicias planteando señala que se prepara para constituir la sociedad ilustrada del futuro. Inclusive cuando a él mismo le preguntan si ya estamos en la sociedad ilustrada, él dice que no. Entonces, uno de los principios básicos, y ahorita comento otros, que originan a la escuela moderna, es preparar la sociedad del mañana. No se prepara, no se forma el sujeto para el presente, se forma el sujeto para el futuro. Y esto tiene que ver precisamente con la formación racional, con la formación científica, etcétera, etcétera, para poder llegar a esto. Es decir, hay toda una serie de principios. A ver, yo enuncio algunos principios sobre los que podemos discutir, básicos que fundan la escuela moderna. Uno es esto, precisamente, preparar la sociedad del mañana, no la sociedad del presente. Por eso, inclusive, se crea un espacio aislado, un espacio aséptico, que no tiene vinculación con el contexto inmediato del sujeto, porque está pensando la sociedad de mañana, y todos los pensadores ilustrados lo han planteado así, y hasta la fecha sigue pensándose de esa manera. La Secretaría de Educación en Michoacán, hasta entonces Secretaría de Educación en México, señala, vamos a transformar las sociedades de la escuela. Ese es un principio básico. Segundo principio es, la escuela, en la concepción moderna, se constituyó para responder a las exigencias de la revolución industrial. Se necesitaba personal, obreros capacitados para poder seguir instrucciones escritas
operar con esas instrucciones y rendir informes. Para eso estaba. Tercero, la escuela representó una oportunidad de movilidad social. ¿Sí? Este era otro de los factores fundamentales. Sustituir la nobleza de sangre por la nobleza intelectual, por la nobleza que daba la escuela. Otro de los principios es justamente que la escuela era el núcleo fundamental de transmisión de la cultura, a la cual que había que confiarle ahí precisamente. Era el núcleo privilegiado, exclusivo, para poder visualizar esto. Y un elemento más es que el Estado educador, a través de la escuela, podía disciplinar a la sociedad, mantener el orden. Y esto lo plantean desde la estirpe de los Federicos hasta el propio Kant. ¿Okay? Se trataba de la escuela. Oye, y en esto es lo que tenemos que visualizar. En ese contexto, esta escuela moderna tiene 300 años existiendo. Es decir, ese futuro que auguraba Kant, Rousseau y otros tantos, pues ya se ha manifestado en 300 años. ¿Hay ventajas? ¿Ha fracasado? Seguimos apostándole a eso, tú nos lo estás comentando, ¿no? La escuela como este gran espacio donde todo se va a salvar y todo va a cambiar, pero lo cierto es que hay 300 años atrás de esta idea y habría que preguntarnos si se puede rescatar algo de ahí. A ver, primero, Giovanni, y enseguida intervengo yo. Porque si vamos retomando ciertas cosas, hablabas tú de la educación como medio de movilidad social. Y estamos hablando de que la educación se gesta para los escenarios futuros, vamos a ponerlo de esta manera. Las personas que hace 10 años egresaron de un programa de licenciatura, yo creo que ellos ya no están gozando de movilidad social. Y esos 10 años también dieron un cambio significativo en cómo se está entendiendo la manera de generar recursos económicos actualmente. Las competencias con las que se formaron, las habilidades que se trataban de desarrollar hace 10 años en una persona que estaba egresando de licenciatura son muy distintas a las que demanda el campo práctico laboral. Entonces ya ahí ya no está fungiendo esta dinámica de cómo arrancamos el tema, ¿no? La pertinencia de la escuela moderna, o en este caso yo lo estoy viendo tal vez más a la pertinencia de la formación inmediata. Cómo es que se están insertando, cómo es que están conviviendo, cómo es que se está conformando esta interacción de la educación con el entorno social. Porque si es así, pues seguimos y vamos a ser el caballo que corre atrás de la zanahoria. A ver, aquí con relación a esto que está señalando y vinculándolo con la pregunta que hace Eric, hay varias situaciones. Por eso yo señalaba, para poder valorar la pertinencia de la escuela moderna en la época contemporánea, habría que partir de sus principios. Tú ya señalabas hace un momento, la escuela ya no responde a los contextos actuales. Ni siquiera es el espacio ya privilegiado de transmisión de la cultura. Y si juzgamos por los hechos sociales de la actualidad, tampoco consiguió racionalizar la sociedad, ni consiguió establecer lo que aspiraba al sueño kantiano de la sociedad ilustrada. Si juzgamos hacia esto, hoy día, producto del debilitamiento de la utopía, porque antes se tenía precisamente esa utopía de arribar, inclusive con el sueño marxiano de el comunismo científico, se tenía la utopía de que a través de la educación íbamos a propiciar el desarrollo humano y poder alcanzar la utopía, cualquiera que está fuera, no solamente la marxiana, ¿sí? O la sociedad ilustrada, el sueño kantiano. Pero lo cierto es que no. Este aislamiento de la propia escuela ha jugado en su contra. Hoy, y ya llevamos alrededor de 4 décadas que sigue hablando de eso, hoy la escuela sufre una supuesta crisis de calidad, cuando en realidad lo que está sufriendo es una crisis de paradigma. Porque hoy la escuela ya no tiene que formar para el futuro, porque no hay, ni siquiera hay la certeza de un futuro. Tiene que formar para el presente y tiene que formar en un contexto. Mientras que la escuela, si tú lo visualizas, es un espacio aséptico donde no tiene cabida el entorno. Yo recuerdo que en una de mis clases en la Facultad de Filosofía, en 1994, cuando estalló
la primera guerrilla virtual en la historia de la humanidad. Sigue vigente. Sí, yo le reclamaba, ¿por qué no estamos analizando este fenómeno? ¿Por qué seguimos analizando toda la historia de la tradición filosófica en lugar de este fenómeno inédito? Y me decían que no podíamos hacerlo porque primero teníamos que apropiarnos de todo el pensamiento, de la tradición histórica de la filosofía para poder pensar. Entonces, bueno, pero esto les dice que la filosofía siempre llega tarde a todo, ¿no? Vale, sí, como el búho de Minerva, ¿no? Bueno, pero el asunto aquí es justamente que este es un fenómeno de la escuela. En la escuela pasan cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Hoy, el obtener un grado universitario, inclusive doctoral o postdoctoral, no te garantiza ninguna movilidad social. Puedes seguir visualizando ser chofer de un Uber, ser chofer de un taxi, vender tacos, etcétera, o lo que está sucediendo, por ejemplo, en los países del primer mundo, que los jóvenes en los del tercer mundo, ¿no? Que los jóvenes o busquen trabajo en el tercer mundo, como tú dices, aunque suene a broma, o simplemente son estudiantes eternos, porque les conviene más seguir becados. También acá sigue sucediendo. Les conviene más seguir becados que insertarse en el mercado laboral. Pero, por ejemplo, tú dices que hay una crisis de paradigma en la escuela, ¿no? Así es. ¿Y la nueva escuela mexicana no podría representar una alternativa, una crítica o una continuidad de esta escuela moderna? No, de hecho yo en lo que he estado investigando justamente sobre la genealogía de la escuela moderna, finalmente lo que tienen las teorías de la deconstrucción, las pedagogías críticas, es el mismo modelo ilustrado, solamente que nuevas formas de disciplinamiento. ¿O nuevos conceptos? No, porque ni siquiera son nuevos conceptos, es simplemente refuncionalizar viejos conceptos. Hoy que se habla de la crisis del neoliberalismo y todo eso, se revive a Marx y eso, cuando desde la caída del muro de Berlín había quedado prácticamente en el olvido y el desencanto de los viejos marxistas. No, el problema es justamente esto, que las nuevas realidades demandan nuevas formas de educación. Hay una situación aquí fundamental que ya comentábamos en el programa anterior. Un aspecto central del surgimiento de la escuela pública, obligatoria, gratuita y universal, ¿sí?, fue la reducción del fenómeno de la educación a la instrucción escolar. Hoy eso está agotado. Hoy puede haber, y la educación en casa, que está experimentándose en varios países, es un buen ejemplo de ello. Hoy puedes tú obtener una formación societal mucho más pertinente, mucho más efectiva que la de la escuela. Porque además la escuela, por la manera en que está estructurada, no responde a las realidades. Y un aspecto muy sencillo, la sociedad actual es de flujos, donde el detenerse es una forma, un momento solamente para poder reconducir esos flujos, y la escuela no. La escuela está centrada totalmente en el estatismo. Simplemente piénsate, cuando se hacen las reformas curriculares, la realidad del mercado laboral, la realidad sociocultural ya se cambió, ya se transformó. ¿Cuánto hoy? Cualquier cosa se vejenta en 2-3 años. Tenemos programas educativos que tienen vigencia de hace 20-30 años. Bueno, pero a ver, tú hablas de que hay una gran diversidad de realidades en la actualidad. Sí. Y que la escuela no corresponde a eso, ¿no? Así Giovanni, es. que ha hecho estudios educativos, evaluaciones educativos, diseños curriculares, pues también lo tiene muy presente con datos, ¿no? Sin embargo, sigue existiendo una apuesta de la sociedad contemporánea para que la escuela le sirva de algo y de alguna manera aminore todas las tragedias sociales que han existido en diferentes partes del mundo, ¿no? En nuestro país es un claro ejemplo de cómo el gobierno, el Estado, le apuesta a las escuelas
para que solucionen cosas que tal vez en su momento no les tocaría hacer, ¿no? Y te pongo un ejemplo. De repente se empezó a dar prioridad en las escuelas por el plato del buen comer. También por materias vinculadas para evitar la violencia en las sociedades, en las aulas. También muchos programas de educación que tienen que ver con reconstrucción de un tejido social. Es decir, la escuela como institución, como este espacio cerrado, como este lugar donde se le apuesta al futuro, a la sociedad, al Estado, les sirve para poder descargar lo que no puede arreglar afuera, ¿no? Es decir, estamos a punto seguramente nosotros de que en las escuelas nos enseñen cosas como cómo sobrevivir a un ataque armado si vas caminando en la calle, ¿no? Es decir, las escuelas son un espacio donde la sociedad deposita cosas que afuera no puede arreglar. Desde esa perspectiva, ante esta gran diversidad de realidades, entonces la escuela cómo debería de replantearse, ¿no? Porque tampoco vamos a desaparecer con una firma de algún presidente o presidenta las instituciones escolares nada más porque nos da nuestra regalada gana, ¿no? Lo que pasa es que eso sería pensar también que por una firma, y pensemos en la nueva escuela mexicana, porque ya se firmó, ya está el modelo, ya se definieron perfiles, ya se definieron todo, las cosas se van a solucionar por arte de magia y un proceso muy lento en la implementación de una política educativa y todos somos conscientes de ello. Pero regresemos a un ejemplo muy puntual de lo que tú dices. Se centró en el plato del buen comer, la jarra del buen beber, la justicia de integración del tejido social. Se trató sobre, o ahorita se está tratando mucho sobre lo que es STEM, la parte de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Pero por qué qué? Porque es lo que se está demandando el día de hoy. Seguimos formando a los estudiantes en lo que se demanda y se requiere el día de hoy, pero el día de mañana ¿qué se va a requerir? No lo sabemos. Pero además aquí hay otra situación, Eric, en lo que tú planteas, desde cuestiones tan triviales como el poder estar alerta en la calle para evitar eso no se aborda en la escuela. ¿Sí? No, pero en algún momento nos van a dar un equipo de sobrevivir en la calle, ¿no? Seguramente. No, el problema es que se crean espacios artificiales y la NEM que tú planteas, para pensar yo no estaría de acuerdo que ya está definida. Está en proceso de definición, porque todavía ni siquiera hay mucha claridad respecto a las autoridades emanó de la integración de criterios de muchos colectivos pedagógicos y por lo tanto la autonomía curricular esa es una falsa funcionar, ¿no? Es una falsa concepción de la democracia. Bueno, es una falsa, sin embargo, sí representa una alternativa a estas pedagogías tradicionales. No representa ninguna alternativa, porque seguimos pensando otra vez. Comentaría lo de la ocasión anterior, se crean espacios artificiales que no tienen nada que ver con el contexto de realidad. Pero Marín, hablar de autonomía curricular no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. A ver, te lo pongo de esta manera muy simple. Por favor. Hoy los chicos llegan a la escuela con mayores competencias digitales que los maestros. ¿De qué caramba les sirve la autonomía curricular si los alumnos saben más sobre muchísimas cosas? En teoría y en la práctica hay docentes que también ya tienen muchas habilidades porque acaban de egresar de normales universidades con este tipo de competencias. Cuando entran, y justamente lo dice De Pozo muy bien, cuando entran los chavos a la escuela, es como si entraran a algo que no tiene nada que ver con sus vidas fuera de la escuela. El asunto concreto es precisamente que está descontextualizada la escuela de allí, de la realidad, de su entorno. Ni siquiera sabemos qué caramba son los intereses, aunque hoy que se habla mucho de recuperar los intereses, los estilos de aprendizaje, etcétera, los que menos se conoce es al alumno. Hay un rasgo muy característico de todos los maestros, de todos los niveles, y que siempre hablan del alumno en abstracto. A mí que me ha tocado formar profesores, hablar con profesores, convivir con profesores, siempre hablan de el alumno, diluyen a los individuos concretos por ciertas entelequias que la gran mayoría de las veces no tienen nada que ver con la realidad. Hoy nuestros alumnos son más competentes hablando en una realidad digital que los maestros.
Entonces nada sirve. Pero la realidad digital no es toda la realidad. No, te estoy poniendo un ejemplo. Pero de eso no tiene nada que ver con el asunto de la autonomía curricular, porque para que tener autonomía curricular, primero, el docente debería estar formado, no tanto en pedagogía como en comprensión cultural. O sea, ¿cuáles son las tendencias actualmente de la cultura? ¿Estudios culturales? No lo sé, entre otras cosas. Y las quejas desde hace 3 siglos, que es una pregunta que tú haces hasta ahora, de grandes especialistas, hasta este momento siguen siendo exactamente las mismas. Le puedes cambiar el nombre del autor, le puedes cambiar la fecha del planteamiento, pero la queja sigue siendo exactamente la misma desde 3 siglos. La educación es de muy bajo nivel, no están saliendo alumnos preparados, los profesores son muy de bajo nivel, y esto lo decían las evaluaciones del extinto INE, que no le gustaba a los maestros es otro rollo, pero el asunto concreto aquí es, ¿qué tanto de verdad los especialistas, porque en realidad quienes definían el currículo en el antiguo régimen eran... ¿Lo siguen definiendo ahora? No, eran los ¿cómo se llama? Los teólogos, los señores en el antiguo régimen. Antes de la escuela moderna. Sí, antes de la escuela moderna. Bueno, porque también era la educación eran los privada en este teólogos. país es de curitas, entonces Vale. pues estamos en la misma situación. No, espérame. Antes eran teólogos, ahora eran los pedagogos, pero es una situación que definen ellos en su entelequia de qué es lo que se supone que debe saber un individuo. No, pero ahí fíjate, perdón que te interrumpa, Marín. Habría que revisar en la historia de la educación de México qué grupos de poder, qué intereses de ciertos pedagogos o pedagogas siempre han estado atrás de todas las famosas reformas educativas. Yo pongo un ejemplo. Ahora que surgió esto de la nueva escuela mexicana y los nuevos libros de texto gratuitos, el quien hizo difusión y quien tal vez armó un poco esta logística es Marx Arriaga, ¿no? Y de repente empezó a encontrar mucha resistencia de los grandes críticos y pedagogos de la UNAM, de la UAM, de la UPN, de todas las universidades dedicadas a asuntos educativos. Y justo cuando se presentó de manera oficial, quien abrió la presentación fue una conferencia de Díaz Barriga, que curiosamente ha estado involucrado en muchas de las reformas anteriores, ¿no? Entonces, yo sé que no es teólogo, pero las novedades, entre comillas, de la nueva escuela mexicana también ocupó de las bendiciones de los patriarcas y matriarcas anteriores, ¿no? Mira. Lo cual me parece muy sospechoso que de repente alguien que impulsa las competencias luego también hable de pedagogía poscolonial y nueva escuela mexicana. Es extrañísimo el acomodo del intelectual, del papel del intelectual en la época actual, ¿no? No es extraño. Pero, a ver, es que ya ahí te vas a mover a otras cosas que de repente nos cuesta trabajo aceptar. No olvidemos también que la educación es un componente político. Y al no entenderlo como tal, el proceso de reorganización de toda la estructura nacional está orientada a la generación de un individuo en abstracto, ideal, funcional, supuestamente para qué intereses. Pues ahí ya comenzamos a rastrear la lógica de lo que tú dices, pero no estoy... Antes de que se vayan a otro punto, yo sí me regreso a lo que estábamos planteando. ¿Cómo es que entonces vamos a hacer para que la educación responda a las necesidades de hoy, pero a la vez sin descuidar las necesidades del futuro? Bueno, habría que responder con lo que empezó Marín. ¿Hay futuro? Para empezar, pero yo quiero retomar un poco el planteamiento. Luego los intelectuales presuntamente de izquierda suelen ser de piel muy sensible, ¿sí? Y no reconocer sus errores. Y yo recuerdo, tú estabas presente también en esa situación, fue un congreso en Chihuahua, si mal no recuerdo, donde yo cuestionaba precisamente esto que estás señalando y decía uno de los grandes intelectuales de izquierda que está en y que siempre han estado. Decía, es que nos engañaron. Siempre se lavan las manos con eso, ¿no? De que nos engañaron, de que creímos. Pero yo te diría, a ver, te lo voy a poner en el sentido más trivial.
Recuerdan que se viralizó una maestra danzando en defensa de la escuela, de la nueva escuela mexicana, en un escenario que creo que actualmente es consejera del director general del IPN. Esta maestra que ya estaba danzando porque ya no habría calificaciones, ella estuvo encargada de Enciclomedia. Lo hizo en una mañanera. Sí. Y ella estuvo en Enciclomedia, a cargo de Enciclomedia, el gran proyecto de Fox, ¿no? De Fox. Y luego estuvo en la reforma de las competencias a cargo en la UPN, a cargo de todo este proceso de un diplomado, una especialización nacional para la educación media superior y superior. Siempre son las mismas personas. Pero aparte de lo que dice Giovanni, del posicionamiento político, que además el intelectual no deja de ser un político también, es que detrás hay recursos. Detrás hay recursos y se visualizan. Y se llega hasta el cinismo, como lo hace Díaz Barriga, donde así es cierto, los libros tienen algunos errores, pero la presentación es bonita. Es edición, ¿no? Es decir, nos interesa más la presentación que el contenido, ¿no? Nos ponen, ni siquiera conocen las realidades, nos ponen en los libros de textos un código QR donde supuestamente puedes ampliar la información. Cuando hay una gran cantidad de población, ciertamente es menos de la mitad de la población nacional que no tiene internet, ¿sí? Según los datos, y creo que esto lo desnudó precisamente el asunto de la pandemia. Es decir, no conocen las realidades porque siguen pensando de manera ilustrada, no en las realidades actuales, sino en la sociedad del futuro. Pero aquí la pregunta que tú estabas haciendo un momento a Giovanni es, ¿de verdad tenemos un futuro? ¿Cuál es el futuro? Hoy los chavos no sienten una visión de futuro. Yo recuerdo que toda nuestra generación creía en esa gran utopía de la resolución histórica, de la llegada del pueblo al poder. Exactamente. Entonces, hoy sabemos... Llegó el pueblo al poder, ¿no? Hoy sabemos que a nombre del pueblo y al nombre de la libertad humana se cometen las peores atrocidades y se fundamentan las mayores dictaduras. Es que fíjate que ahí es interesante porque ahorita que tú comentabas, o que vamos a hablar del intelectual, pues la pedagogía crítica, ¿no? Todos, Paulo Freire, Giraud, Peter McLaren, entre otros personajes, justamente hablan de que una de las ventajas de la pedagogía crítica como una respuesta a la escuela moderna o tradicional, por decirlo así, es que el profesor es un intelectual de cambio social. De hecho, le llegan a decir revolucionario, ¿no? Pero es interesante, en nuestro país tenemos estos sucesos históricos que tendrían que hacernos pensar lo que está ocurriendo. Por un lado, hay por lo menos un par de profesores muy visibles que organizan a un pueblo o a varios pueblos y personas en la montaña en Guerrero, siglo pasado. El más conocido es Lucio Cabañas, ¿no? Porque ellos asumen este compromiso de yo me formé en una normal rural precisamente y ahora voy no solo a alfabetizar al pueblo, sino también a cambiar su contexto. Los asesinaron. En cambio, muchos profesores académicos que se dicen de izquierda, revolucionarios, llegan hasta la pensión sin ningún problema, ¿no? Y siendo críticos siempre. O terminan en algún puesto político. No, claro. Y ahí había que reflexionar lo siguiente, ¿no? Si realmente la escuela le está apostando a un cambio social o a una adaptación social, ¿no? Eso a mí me parece muy, muy interesante pensarlo porque lo que sí puso en la mesa la escuela moderna es que entonces aparece una institución como una forma de vida. A ver, primero... Perdón que te interrumpa. Y el ejemplo es... Ahora que se habla mucho de la reforma judicial, nos han hecho análisis y genealogías de cuántas familias viven en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? ¿Por qué no nos presentan lo mismo de cuántas familias viven de las universidades, ¿no? Habría que pedir una reforma. Y ahí solamente te estás centrando en universidades. Yo te diría cuántos viven de todo el sistema. Sí, claro. Pero... ¿Y cómo se heredan las plazas de los maestros para sus hijos? Que se supone ya no pasa. Se supone. O se vende, ¿no? Pero volvemos al asunto. ¿Pero ahí estás vendiendo un recurso público? ¿Cómo? No, porque es una concesión familiar. Como dijo en su momento Galileo. Y sin embargo.
Entonces, el asunto concreto acá, con esto que estás visualizando, a mí me parece que el mejor ejemplo de que no ha funcionado la escuela, de que ya no funciona la escuela, lo podemos visualizar desde aspectos serios, donde hay organismos nacionales e internacionales que ya certifican competencias prácticas. Y de hecho, con el surgimiento de la educación en casa, ya hay procedimientos de validación de determinados conocimientos. Sí, certificación, que no requieren el tránsito por la escuela. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es, nos guste o no nos guste, la escuela se viene convirtiendo cada vez, que la quieren refuncionalizar con nuevas cargas, con nuevos enfoques y con nuevos no sé qué, y nombres, pero aquí concretamente es que la escuela se está convirtiendo cada vez más en un fósil para las realidades actuales. Yo no creo que en un fósil. Se está convirtiendo en un campo de osamentas y de osarios, donde se están generando lecturas, entre comillas, de realidades de opinión, de creencias e ideológicas. Y en eso que acabas de decir, en eso que acabas de decir, desemboca la famosa libertad curricular. Exacto. Pero en esto exactamente. Permítame tantito. Giovanni decía, la escuela es un proyecto político. Sí, siempre lo ha sido. Cualquier gobierno en este país ha implementado su proyecto político, ¿no? Y no solo en este país. No, claro, pero digamos pensando un poco en México, ¿no? Pero de repente ya no es solo un campo de un proyecto político. Se está convirtiendo más bien en espacios heredados, ganados, ¿cómo le llaman ahora? Ayer lo escuchaba, colectivos, ¿no? de lucha, de transmisiones, de pequeñas ideologías de muchos grupos que, como tienen un poder dentro de las escuelas y las universidades, se dedican a implementarlos. Voy a hablar de dos no tan cercanos al país para no herir a muchas personas. De la posverdad, que se empezó a implementar muchísimo en Estados Unidos de América a partir de que Donald Trump llega a la presidencia, ¿no? Todo se vale mientras yo lo diga, decía Donald Trump, y lo sigue diciendo, y tal vez vuelva a ganar una segunda presidencia. Y el pensamiento woke, ¿no? Donde hay que defender nuestras posiciones críticas a la tradición, hay que sacar a Descartes porque era blanco de las universidades, hay que dejar de leer a Kant porque era de Europa Central, y hay que empezar a rescatar el pensamiento woke. Que empezó con cosas afroamericanas, pero al extenderse, pues ahora también hay que empezar a rescatar usos y costumbres y tradiciones. Entonces, de repente la escuela es un hervidero de ocurrencias, y digo ocurrencias porque estoy seguro que algunas personas seguirán reclamando cosas que decimos aquí. Digo ocurrencias y tendencias cuando no tienen una justificación pertinente para todos los componentes de una población, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante cómo la escuela está inclinando ciertas posiciones sociales, pero está abandonando otras. Es algo que no debemos dejar de lado, ¿no? Es decir, es inadmisible, por ejemplo, que los alumnos de educación básica lleguen a sus escuelas todos los días a las 7 de la mañana en secundaria, a las 8 en primaria, a las 9 en jardín de niños, y de repente tengan que seguir instrucciones, caligrafía, repetición, dictado, porque a los docentes se les ocurre que eso es lo que les va a servir. La escuela en ese contexto es aburridísima, ¿no? O sea, imagínense un niño que dice, no, tengo que parar, y yo quisiera estar con mi celular o con mi tablet viendo la vaca Lola o el silabario o el juego que más me guste, pero no, tengo que bañarme, poner un uniforme, peinarme, caminar a una escuela, llegar, y que un profesor de historia me diga, saquen su cuaderno, Día de la Independencia, quiero que me escriban o que escriban esto que les voy a decir de un tal Miguel Hidalgo, ¿no? Eso debe de ser horrendo en una sociedad tan veloz, tan fluctuante, como tú nos decías ahorita al inicio,
Debe de ser una experiencia horrenda. Y aparte, si estoy en la universidad, llegar a una clase y escuchar a un profesor que viva Marcos, que el zapatismo, que el imperialismo, que la posverdad, que el posmarxismo, que el análisis social y el cambio social, cuando a mí lo que me interesa, como decía Giovanni, es decir, bueno, a ver, yo tengo que acabar una licenciatura, quiero trabajar de lo que estoy estudiando y sobrevivir. No quiero terminar de migrante en los campos de cultivo de Estados Unidos y no quiero terminar en un Oxxo vendiendo papitas. Pero este profesor que me tiene que dar teoría social 1 me dice que el cambio está en ir a marchar y en gritar que Marx, ¿no? Es algo interesante, ¿no? No, porque es algo anacrónico. Un intelectual, es interesante que un intelectual te diga, vámonos con los zapatistas. A mí me llega un cheque cada 15 días, dice el doctor en historia que me dice esto, ¿no? Pero yo tengo 19 años y a mí no me llega un cheque cada 15 días, ¿no? O sea, el Estado también posibilitando estos intelectuales parásitos, por decirlo de alguna forma, que a su vez asusan a una sociedad y que no estaría de más decir que estas izquierdas también es una forma de control social, ¿no? Lo que pasa es que con las izquierdas siempre cobran con la derecha, y desde ahí se sostienen. Pero, a ver, y eso me preocupa todavía más. Hace un ratito tú estabas defendiendo la funcionalidad de la escuela. Y ahora parece que es lo contrario. Y ahora parece que me acabas de demostrar que no tiene ningún sentido la escuela. Estamos pensando, ¿no? Estamos evolucionando. ¿Cómo fue? Aquí venimos a hacer preguntas e intentar respuestas, ¿no? Pero en este verdades, sentido, ¿no? y fíjate que es lo más interesante de todo el discurso que acabas de desarrollar. Es importante saber quién era Miguel Hidalgo, es importante analizar esto, es importante analizar lo otro. Y la pregunta que todo mundo tenemos cuando vamos a egresar es, ¿y saber eso cómo me va a ayudar a conseguir trabajo? Y saber eso cómo va a impactar en el cambio en mi vida como tal. Saber eso cómo me va a ayudar a tener posibilidades de movilidad social. Puedes vender hamburguesas, pero eres marxista. Y en lugar de que tu puesto diga ¿no se acuerdan a hamburguesas el licenciado? Haciendo anuncios de Pizza Hut, ¿no? ¿De quién? Gorbachev, ¿no? El tipo que le dio una torre a la Unión Soviética y después lo contratan para hacer anuncios de Pizza Hut, ¿no? No, pero a mí me parece que es interesante. Esto que dice María, lo que tú dices, es que es, ¿cómo les diré? Es interesantísimo porque se supone que la escuela, la universidad tendría que servir para transmitir conocimientos, para generar conocimientos y para, de alguna manera, darnos herramientas y desarrollar algo que se ha dado a llamar en conciencia crítica, ¿no? Lo que eso sea. Pero aguántame un segundo. Aguántame un segundo porque tú dices, debería transmitir conocimientos y lo que transmite es información, no conocimiento. Sí, exacto. Y ni siquiera información precisa. Exacto, pero el punto es que transmite información precisa si quieres, ¿no? O imprecisa, pero que nos dé algo que nos permita ser diferentes y pensar e intentar transformar la realidad, aunque haya muchas realidades. Pero el punto es que hay una constante necesidad, y no sé ustedes qué piensan de eso, yo no tengo respuesta, de vincular la formación o la escuela con lo laboral. ¿Y si eso no fuera así? Antes de brincar a eso, porque me quedé con la lógica de transmitir información y conocimientos, pero también debería desarrollar habilidades. Lo que pasa es que si pensamos el conocimiento como fenómeno, ya incluye la habilidad, ciertas competencias. Okay. Pero justamente cuando reduces el conocimiento a simple información, que es lo que sucede en las escuelas, el asunto es una discusión que teníamos en filosofía precisamente a propósito de una reforma curricular. Yo le decía, es más importante recuperar las preguntas de los grandes filósofos que las respuestas. Pero muchos de mis maestros ni siquiera sabían cuáles eran las preguntas originarias de determinadas respuestas. ¿Ahí estudiaste? Ahí estudiamos, tú también. Entonces, yo estudié pero volviendo a eso, ¿qué es el conocimiento? ¿Y cómo se genera el conocimiento? Es lo que debería estar visualizando. Es mucho más importante cómo desarrollar el pensamiento matemático que cómo aprender contenido matemático. Pero acá siguen todavía las tesis de doctorado y demás, y las propuestas, y la NEM va por ahí. Buscando conceptos, ¿no? Sí, buscando por ahí el asunto de contenidos, cuando debería estarse riendo. Y esto la escuela no lo va a dar. Porque, para empezar, el principal agente de la instrucción en la escuela es el maestro. Y el maestro históricamente ha sido formado para saber pedagogía y después psicología, teorías del aprendizaje, etcétera, pero no contenido. Y tenemos históricamente maestros
enseñando matemáticas sin saber matemáticas. De hecho, parece que tengo la impresión que el docente es formado para ser un vigilante, un inquisidor, ¿no? Es que tú imagínate un prefecto, ¿no? A nivel secundaria. En muchos lugares lo que priorizan los contextos, los padres, madres de familia, los directivos, es que en la escuela haya disciplina. Es la función principal de la escuela. Por eso, a mí no me interesa que desarrolle habilidades, que transmita conocimientos. Me interesa que pase lista, que diga que el 80% se asistió y que lo evalúe. Me interesa que vaya a los cursos, me interesa que los alumnos no estén en el patio. Entonces, de alguna manera, como decía Michel Foucault, ¿no? La escuela no está muy alejada del ejército, de la iglesia, de los Desde luego que no. Son lugares de... Pero aquí lo preocupante, Marín, Giovanni, es que es disciplina intelectual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, no, ni siquiera disciplina. Justamente la pregunta que se hace hace rato con las teorías de constructivistas y las teorías de críticas y demás, lo único que hacen es otra forma de disciplinar, pero siguen pecando del mismo planteamiento ilustrado de que hay una única forma de ser. Quizás no la forma de ser que quiere el gobierno y ahora crítico, que nadie sabe qué demonios es eso, cuando le preguntas a los maestros, crítico, reflexivo y no sé qué tantas cosas más, pero yo simplemente te diría, en el mundo, no solo en nuestro país, por quienes han votado en las últimas décadas, no refleja mucha criticidad, no refleja mucha reflexividad, análisis y demás, y hablando del mundo y de los colores que tú quieras. No solamente estemos hablando de uno, del quien sea. En México, por lo menos en las últimas, 5 o 6 elecciones, el país va a pique y no mejora por más allá. A mí me encantaría vivir en el país de los políticos, porque todo funciona ahí. Los últimos comerciales que están sacando del actual gobierno funcionó la estrategia de seguridad. Cuando se han incrementado las desapariciones, los asesinatos, etcétera, pero los políticos de todo color, no importa, ¿sí? El color, siempre nos pintan una realidad, y ¿sabes qué? El pueblo lo compra, y entonces, ¿a dónde está toda esa teoría? Porque yo recuerdo que desde la década de los 80s, es atractiva la forma de venderla a veces, ¿no? Desde la década de los 80 se hablaba del maestro crítico, reflexivo, investigador, y el alumno crítico, reflexivo, eso, pues son los que eligieron estos últimos gobiernos, y yo no le veo demasiada criticidad a esto. Y como se está haciendo la defensa actualmente, inclusive de la reforma judicial, no tiene nada de criticidad. Sí hace falta una reforma, pero ¿esta es la única reforma? Ahí habría muchas cosas que hablar, que prefiero no entrar en este tema porque nos vamos a desviar, pero el asunto concreto es, la cultura del TikTok, la cultura de las redes sociales, la cultura tú hablabas de las teorías woke, planteamientos feministas, el asunto de cómo se está llevando ahora, cómo se entiende y todo se centra en lo emocional y en la autopercepción, pues no demuestra, en la pregunta con que tú iniciabas al principio, que la escuela haya funcionado y que esté funcionando y que efectivamente estemos arribando a la sociedad ilustrada que pensaba Kant. Sobre todo déjame termino con esto. Hay muchos indicadores hoy día de que estamos viviendo la época más estúpida de la historia. Este es el resultado de 3 siglos, como tú lo señalabas, de instrucción escolar. Sí. Pues entonces ahí estás viendo el fracaso de todo el proceso, ¿no? La pertinencia como tal no está existente. Bueno, y habría que preguntar en el fondo, ¿no? Si realmente a la sociedad en general le interesa que la escuela funcione, ¿no? Tú hablabas hace rato de un concepto de posverdad. Y suele remitirse el concepto de posverdad a los políticos, pero lo cierto es que la posverdad no surge ni siquiera con Trump, ni surge siquiera con los políticos, que se hace el asunto de, por ejemplo, de esta mentira que defiende Wolven, la famosa mentira para hacer gobernable al pueblo.
No, lo cierto es, y ya lo manejaba en su momento Eco, entre otros grandes pensadores, que la posverdad se ha convertido en una realidad actual, que se maneja de manera transversal de toda la sociedad. Hoy los hechos, dice Chomsky, no tienen relevancia demostrativa en ninguna de las dimensiones. Hoy importa más cómo lo asumo las cosas, cómo me autopercibo, cómo siento, ¿sí? Cómo lo visualizo yo. Hoy es más importante discutir en televisión si ayudarle a una mujer subir la maleta es o no una microagresión, que por ejemplo lo que está sucediendo con la crisis ecológica mundial, o lo que sucede en Líbano, lo que sucede en la Franja de Gaza, o la guerra, la invasión rusa a esto, o aspectos todavía de violación de derechos humanos en determinados países, la agresión que está sufriendo el pueblo palestino a manos de Israel, ¿sí? ¿No? La agresión que sufre el pueblo de Hoy es más importante en las aulas y sucede. Porque se van a lo internacional, sí, pero tenemos una serie de conflictos a nivel nacional que... Hoy es más importante enseñar las aulas que si tú solicitas algo y no te lo dan, hazte la víctima. Y te va a funcionar. ¿Qué sucede? Tenemos aquí en Michoacán un grupo de alumnos que están hablando de discriminación de género porque entraron la mayoría, bajo las mismas condiciones, los mismos exámenes, entraron la mayoría de hombres y que de mujeres, pero no se visualiza, por ejemplo, que en educadores entra una inmensidad de mujeres y no de hombres. Pero hoy es más importante este tipo de cosas. Pero todos esos temas me parece que suelen ser importantes cuando los pensamos críticamente, ¿no? No cuando queremos imponerlos desde las diferentes perspectivas que existen. Y la escuela nos está enseñando que es más importante imponer que pensar y argumentar. Y ese podría ser uno de los grandes temas para abordar en nuestro siguiente capítulo, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si un comentario final y nos despedimos del público? Pues como siempre, ¿Dani? Es que creo que no alcanzo el tiempo para unas cosas, pero a ver, tú hiciste una pregunta muy interesante hace un ratito de qué tanto debería estarse vinculando la parte de la instrucción en las universidades con la relación práctica o con el entorno. Te doy un ejemplo, ¿no? Y creo que lo hemos visto. Nosotros como licenciaturas tenemos una serie de formaciones y orientaciones a agentes educativos, pero no tenemos prácticas desde los primeros semestres. Y les das un montón de contenido, un montón de teoría y después los mandas a un entorno que les va a decir todo lo que te enseñaron no está tan vinculado. Hay un modelo, el modelo dual de formación alemana, ¿no? Que tiene una relación de 3 meses de enseñanza, 3 meses de práctica o 3 meses de estadía en un entorno en específico. A lo mejor por ahí estaría la respuesta para encontrar una vinculación a las necesidades y demandas del entorno inmediato de las personas que se están formando hoy, en atención a las necesidades del mismo hoy, sin caer en la necesidad de llegar a puntos de procesos de certificación en los cuales yo te certifico que tú eres la mejor persona para apretar una tuerca y solamente te certifico sobre esa habilidad en particular. Eso sería algo bien interesante y que cuestionaría muchísimas de las cosas que estamos hablando, ¿no? Y la otra que yo me quedaría es, entonces hablamos de que la educación en general, todos los niveles no están funcionando porque todos los niveles tendrían funciones distintas, ¿no? La educación básica tiene que tener una serie de características particulares por naturaleza, la educación media superior debe tener otras características particulares por naturaleza y la educación superior debería de tener otras como tal. Entonces, no sé si como sistema estamos fallando, entendido como todas las secuencias de la escolaridad, o si está fallando alguna en particular. Y eso sería algo para otra discusión bastante interesante. Gracias, Giovanni. Como siempre, el gran tirano nos somete, Cronos. Entonces no alcanza para muchas cosas, pero yo quiero señalar algunas situaciones con relación a la pregunta que tú visualizas. A ver, ¿cuáles serían los grandes retos? Yo no creo tanto en estas mediaciones como la que acaba de plantear Giovanni de la experiencia alemana. El primer reto que tendríamos es
terminar con la reducción del fenómeno de la educación a la instrucción escolar, a todos los niveles. Es el primer reto que tendríamos que enfrentar. Segundo reto que tendríamos que enfrentar es no reducir la disfuncionalidad de la escuela moderna en la época contemporánea a una crisis de calidad. No, hay una crisis de paradigma, y esto no se va a resolver con teorías críticas y demás, dejando intacta la escuela como está. Porque como bien lo decía Kant, ya lo señalaba en el programa anterior, lo importante no es que lo que aprenden en la escuela, sino cómo son disciplinados, tiempos productivos, etcétera, encierro y demás. Entonces, me parece que aquí lo que tenemos que visualizar, que hay una crisis de paradigma de la educación escolar, y que habría que repensarla de otra manera, que habría que abrir la escuela. Hay un tercer elemento que a mí me parece importante, que habría que visualizar, que tenemos como reto, es cuáles son las necesidades, insisto, lo vengo planteando desde el primer programa, cuáles son las necesidades socioeducativas del contexto actual, ¿sí? De hecho, iniciábamos con un conversatorio la tercera generación del doctorado, y la pregunta rectora era: ¿qué maestro? ¿Para qué escuela? ¿Para qué sociedad del siglo XXI? Entonces, lo que debemos responder, y a diferencia de la escuela moderna, es formar al ciudadano del presente, no al ciudadano del futuro, como se pretendía con la Ilustración. Ahora requerimos el ciudadano del presente, y rebasar cuestiones tan anacrónicas como que hay que seguir formando en la ciudadanía nacional, cuando hoy lo que se requiere es una ciudadanía global. Hay problemas globales que no se van a resolver nacionalmente. Necesitamos un ciudadano global que sepa actuar globalmente, pero a su vez que sepa intervenir localmente también. Entonces, esos son los retos que estamos enfrentando. Y para estos retos, discúlpeme, ni los grandes especialistas, los teólogos en el pasado, los pedagogos y los psicopedagogos en el presente, son capaces de responder a esto. Necesitamos pensar de otra manera la educación, necesitamos pensar de otras instancias. Hoy la escuela es profundamente analógica en una sociedad digital, altamente digitalizada, ¿sí? Con realidades aumentadas, con realidades virtuales, etc. Inclusive una discusión que teníamos contigo en el pasado. En el pasado, la memoria humana era el reservorio por antonomasia de la cultura, junto con los libros. ¿Sí? Hoy no. Hoy cualquier dato que tú quieras conocer lo puedes resolver con conectividad en segundos a través de estos aparatos. Entonces necesitamos otra forma de pensar. Tenemos encima ya la inteligencia artificial. Es cómo jugamos con esto, cómo nos enfrentamos, cómo la usamos, no cómo le tememos, no cómo marchamos contra la inteligencia artificial en esa criticidad, sino cómo tenemos que interactuar, cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos, puede ayudar a generar un proyecto personal particular de existencia y un proyecto comunitario, en función de los contextos reales. Esos son los retos que estamos enfrentando. Y discúlpenme, yo seguiré insistiendo, por más que le doren la píldora con teorías deconstructivas y críticas y demás, la escuela ya no funciona para esto. La escuela moderna ya no funciona. Necesitamos pensar, si se quiere conservar la escuela, en una forma no de instrucción, sino de educación diferente. Sí. Un par de cosas de lo que tú comentas, Marín. Tú decías, hay una crisis del paradigma de la escuela actual, pero también hay que pensar que hay una crisis en el paradigma de la educación no escolarizada, que sería asunto de los contextos que tú mencionas, ¿no? Y para darnos ya cierre a este capítulo primero, Marín, Giovanni nos tienen una invitación a un congreso que se va a realizar en este año aquí en la ciudad de Morelia, y pues podrían hablarnos brevemente respecto de esto. Hay dos elementos aquí, Eric, en esto que nos estás planteando.
El primer elemento es justamente que la crítica, el pensamiento crítico, el debate en la sociedad actual, por diversos motivos que van desde de cosas pueriles como la cortesía intelectual hasta las nuevas inquisiciones, pero está desterrado. ¿Sí? Los grandes debates como los de Kant, los grandes debates entre grandes filósofos, intelectuales, como que bien desapareció el mundo. De hecho, por ejemplo, los eventos a los que asistes se organizan mesas redondas y en realidad se convierten en monólogos. Con todas estas teorías revolucionarias son monólogos porque se descalifica cualquier cosa por cuestiones morales y no por cuestiones de criticidad, ¿no? Si hoy sometiéramos todo esto que te señalaste, la teoría woke, ciertos aspectos del feminismo, ciertos aspectos de la igualdad, a una crítica verdaderamente reflexiva, muchos de estos principios no se sostendrían. Entonces, justamente en esta lógica de romper o intentar por lo menos hacerlo con esta tendencia a los monólogos y a las adhesiones emocionales que parecen regir la sociedad actual, es que estamos intentando implementar unas jornadas de reflexión sobre la educación contemporánea, que es volver a esta situación con un tema básico que hoy abordamos y nada más dejamos en ciernes, porque hay muchísimas cosas que discutir, que es repensar la escuela. Y en el afán de tratar de evitar los monólogos, hemos pensado en una dinámica de tener un ponente nodo y ponentes convergentes. Un ponente nodo que ya nos hizo llegar su ponencia y ponentes convergentes que están trabajando sobre los planteamientos de esa ponencia, para que en la mesa de 3, 4 y 5 de diciembre de este año, de manera híbrida, pueda discutirse esas posiciones. El asunto no es llegar a un acuerdo, el asunto es descubrir las problemáticas. Y tenemos figuras de talla internacional muy reconocidas y que de alguna manera reconocemos como críticos efectivamente. Y podría señalar a Francesc Invernon de la Universidad de Barcelona, ¿sí? Del pueblo vasco. Tenemos a Emilio Tenti Fanfari de Argentina, que también tiene una posición crítica, y tenemos a Alberto Colín, que también es mexicano, con la idea de que podamos establecer un espectro muy amplio de problematización de la escuela en la actualidad. Y pues la invitación es justamente a esto, que puedan acompañarnos. Insisto, va a ser de manera híbrida. Las mesas redondas estarán transmitiéndose de manera abierta al mundo, como sucede el día de hoy, y habrá talleres por las tardes, básicamente. Y este es el esfuerzo de 2 colectivos, de 2 cuerpos académicos de la Unidad 161 de la Universidad Pedagógica Nacional, que están esforzándose por generar actividad académica en un, me permito decirlo, en un ambiente más bien regido por la descalificación, regido por el asunto de que mejor no hagamos nada, llevémosla tranquila. Entonces son 2 cuerpos académicos que aparecen ya en el cartel, uno que es el nuestro, que está generando estos podcasts, otro conformado por otro grupo de compañeros, donde pues creo que todavía le estamos apostando a la posibilidad del pensamiento crítico, a la posibilidad del debate, a las posibilidades de la reflexión, y haríamos esta invitación, reitero, 3, 4, 5 de diciembre, jornadas de educación contemporánea en un espectro internacional, bajo el tema de este año de repensar la escuela. No sé si será posible repensar la escuela. No,
repensar la escuela sí. No será posible que esto pueda extenderse, arraigarse en nuestra institución, dado el ambiente que prevalece, pero por lo menos lo intentaremos. Y muchas Giovanni gracias, me parece que puede ampliar esto. Sí, acá va a ser bien importante revisar la página, ¿no? Ya está una página del evento en línea. Basta con que busquemos Jornadas Contemporáneas de la Educación 2024 y nos transferirá a la página del evento. Es bien interesante, hay ahí un video de la discusión de por qué es importante generar debates, vale la pena revisarlo, es un poco tardado, pero está ahí para que lo puedan visualizar. La página está organizada por secciones, tiene lo que sería el inicio, la parte de registro, la parte de talleres, que ya Marín lo planteaba hace un ratito. Ahorita es importante decirles que en este momento se encuentra la convocatoria para todas las personas que estén interesados en ser talleristas de ese momento. Posterior a que se cierre esa convocatoria, ahí aparecerán los talleres a los que podrás asistir en el evento, que serán por la tarde aquí en la unidad 161. Y pues cualquier duda que tengan puede enviarse al correo, recuérdame el dato puntual, es cie@upn161morelia.edu.mx. También hay un formulario en la misma página para mayores informes. Cualquiera de los dos medios puede ser viable para solicitar información al respecto. Muy bien. Bueno, y también recordarles que aquí en este mismo podcast al final quedará la página del Congreso, ¿no? Y ahora sí ya, para finalizar, no dejemos pasar algún libro, ¿no? Bueno, yo traía dos en realidad, pero por el tiempo solo voy a hablar de uno. Crítica de la razón pura. Si hay que ser críticos, hay que ver este libro, ¿no? Libro escrito allá por el 1800, prohibido por la Iglesia Católica. Ya saben que lo que prohíbe la Iglesia es lo más interesante que podemos leer, ¿no? Y por otro lado, un libro de Axel Honneth, un filósofo alemán, se llama Crítica del agravio moral. Me interesa porque él se le considera como una de las últimas grandes luminarias de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, pero quiero que escuchen cómo se subtitula el libro: Patologías de la sociedad contemporánea, ¿no? Y aparte hay un capítulo muy interesante que se llama La dinámica social del desprecio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces estamos más insertos en grupos de poder que tienen patologías, vamos a decirlo así, enfermedades, ¿no? Neurosis, que por alguna extraña razón les encanta estar incomodando los ejercicios críticos que se hacen, pero sin ellos mismos ser críticos, ¿no? Y esto lo comento porque a raíz del primer podcast que nosotros presentamos hace un mes, hemos recibido algunos comentarios en el anonimato, como suelen hacerlo los cobardes intelectuales, y pues una invitación, ¿no? El podcast está abierto, pueden venir, podemos discutir, y lo más importante es eso, ¿no? Que aprendamos a discutir críticamente. Y creo que lo dijimos varias veces aquí nosotros, no estamos aquí para dar respuestas, sino más bien para armar y desarmar preguntas, que es lo interesante, ¿no, Marín? Un comentario final en relación a lo que estás señalando, dado que aludes a dos corrientes que le apostaban a la racionalización. Uh-huh. Y me parece que es Horkheimer quien dice que una de las enfermedades básicas de la época actual, y fíjate desde cuándo lo pensaba él, es la ausencia de racionalidad. Y si algo podemos observar en este momento, inclusive con lo que tú comentas de las críticas o la criticonería, porque me parece que hay una diferencia entre crítica y criticonería. El crítico está abierto al debate, el crítico simplemente descalifica y no da mayor argumento. Y me llama la atención precisamente estos dos movimientos, uno es Kant y otro es el movimiento, el Círculo de Frankfurt, la Escuela de Frankfurt, ¿sí? Que era todo este asunto de apostar en la racionalidad. Pero hoy lo que menos existe en nuestra sociedad es que una de las grandes patologías es la racionalidad. No pensar, ¿no? Pensar es un pecado. Así es. Pensar es un pecado. Hoy eliges a las personas por su género, no por su capacidad de pensamiento. Bueno, pues los esperamos dentro de un mes. Muchas gracias.